Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para NoBirb13. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. El traductor es Dir. El fanfic está originalmente en inglés, pero lo encontré en Wattpad en la cuenta GraciasXD Prime. Dejaré el link del fanfic para que lo lean. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Midoriya Izuku es un niño raro, decía la gente. Y Bakugo Katsuki estuvo de acuerdo con esa noción de todo corazón. Estaba claro desde el principio. Para ser un niño de 5 años, era demasiado silencioso. Mirada demasiado aguda. Habla demasiado elocuente. Se movía como un experimentado artista marcial o un guerrero, uno o el otro. No se permitía jugar a héroes y villanos como la mayoría de los niños solían hacer, prefiriendo dormir bajo los árboles durante el recreo o ver pasar las nubes. Mientras el resto jugaba con bloques o hacía dibujos tontos, Izuku se sentó en un rincón y leyó un libro con palabras difíciles. Mientras el maestro mostraba a sus compañeros de clase cómo multiplicar dígitos de un solo dígito, Izuku resolvió preguntas aritméticas con las que incluso un estudiante universitario tendría dificultades. A diferencia de jugar adivina qué, y describiendo personas u objetos, Izuku analizó las peculiaridades tanto de héroes como de civiles en su esencia. Cómo fortalecer sus habilidades o compensar sus debilidades. Katsuki no podía culpar a nadie por pensar que Izuku tenía algún tipo de peculiaridad de inteligencia. Con su naturaleza madura y la facilidad con que absorbía cualquier conocimiento como una esponja, parecía la conclusión obvia. Pero luego Izuku fue diagnosticado como Quirkless, y cualquier interés que el chico hubiera recibido comenzó a marchitarse y desvanecerse en un despido contundente. Era casi como si todos se hubieran olvidado de su inteligencia. Olvidó que podía burlar a cualquier adulto con facilidad o destruir a un héroe profesional de un vistazo. Porque, en esta sociedad, Quirkless parecía igual a inútil. En los primeros días, Katsuki también creía en este consenso, listo para unirse a los otros chicos en un poco de diversión con el bicho raro inofensivo. Pero luego vio la facilidad con la que Izuku los bajó. Desde recostarse casualmente en la suave y verde hierba, hasta ponerse de pie con los puños en alto. Un segundo estaba quieto, y al siguiente, gordo con alas rojas, a Katsuki no le importaba recordar el nombre del otro chico, estaba sollozando en el suelo, la sangre brotaba de su nariz rota. Izuku había esquivado ese lamentable ataque y pateó suavemente las piernas de Fatty por debajo de él, lo que provocó que su posible matón se estrellara de frente contra el suelo implacable. Katsuki no quería admitir que jadeó de asombro por la acción del chico de cabello verde, pero jadeó de asombro. Es evidente que cuando los adultos dijeron que la gente Quirkless eran frágiles y necesidad de ser protegidos, no tenían idea de lo que estaban hablando. Puede que Katsuki no haya intimidado a Izuku como los otros niños, pero pidió, exigió, que Izuku le enseñara a pelear. Después de todo, un héroe tenía que golpear a los villanos. Y Katsuki quería ser un héroe, el mejor héroe, incluso si él mismo no quería. Demasiado problemático, dijo. No vale mi tiempo, dijo. Además, el deber principal de un héroe no es luchar contra los villanos, sino salvar a otros, agregó Izuku, después de que golpeó a Katsuki contra el suelo por millonésima vez. Izuku ni siquiera necesitaba ningún equipo elegante para neutralizar su peculiaridad. Solo una manguera de agua y bam. Sin sudor para usar en sus explosiones. Un fracaso como yo, ya no puedo asumir la responsabilidad. Katsuki no entendió. El nerd tenía un futuro brillante. Izuku ya ayudó a su padre con el trabajo, no creando elementos de apoyo con sus propias manos, sino simplemente intercambiando ideas por teléfono. Island estaba al tanto de su existencia, y ya se acercó con una oferta de trabajo después de graduarse de la secundaria. No solo en el departamento de soporte como lo estaba su padre, sus habilidades de análisis tenían una gran demanda por parte de otros técnicos para mejorar sus dispositivos. No, Izuku sería un especialista en investigación peculiar con un salario enorme. Obviamente, tenía todo en la bolsa. Entonces, ¿por qué Izuku diría eso? ¿Por qué se cree que fue un fracaso? Cuando era tantos liga S por delante de Katsuki, que la rubia era en realidad miedo de que sería no ponerse al día a la sombra de Izuku. En un mundo, Izuku deseaba ser un héroe más que nada y recibió una peculiaridad excesiva de su ídolo, All Might. Katsuki pasaría años persiguiendo a Deku, hasta que el ex-matón se convirtió en un feroz rival. Descarado y mal hablado, no dudaría en lanzar un puñetazo o pasar por encima de cualquier extra para lograr sus sueños. En este mundo, Katsuki todavía estaba lleno de actitud y listo para decir lo que quería decir.
Pero también se dio cuenta a una edad temprana de que, solo porque la peculiaridad de alguien no fuera tan fuerte o llamativa como la suya, no significaba que fuera débil. No cuando un niño sin quirk, supuestamente inútil como Izuku siempre lograba ganar en sus partidos unilaterales, y no estaba hablando de él usando su quirk como palanca. No cuando Izuku, tan inexpresivo como era, estaba realmente deprimido sin medida. En otro mundo, Bakugo Katsuki se convierte en un obstáculo para que Izuku pase. En este mundo, Bakugo Katsuki se convierte en un pilar estable en el que puede apoyarse su amigo. No es que lo hubiera admitido, maldita sea. Midoriya Inko a veces pensaba que su hijo era la reencarnación de Atlas, un alma vieja que tenía todo el peso del mundo sobre sus hombros. Dentro de su vecindario estaba bien establecido que Izuku era un niño peculiar. Desde cómo hablaba hasta cómo se movía. Ningún niño menor de 5 años debería ser tan maduro. O entender a un adulto cuando hablaban de cosas de adultos. Durante un par de meses, Izuku se trata de no llamar la atención. Trató de mezclarse sonriendo un poco más y luciendo alegremente hiperactivo. Pero estos esfuerzos lo cansaron y finalmente fracasaron, dejando a los que estaban a su alrededor sintiéndose incómodos y descentrados. Su presencia solo gritaba, «Mírame. Mira lo diferente que soy». Incluso después de que el diagnóstico de su quirklessness se extendió, ese aura de extrañeza permaneció. Peor aún, se hizo más grande y más enfocado, haciendo que aquellos en su vecindad nunca apartaran la mirada, como si estuvieran viendo a un depredador peligroso por el rabillo del ojo. En los niños, sin embargo, este aire desconocido de amenaza resultó en burlas e intentos de intimidar a Izuku. Afortunadamente, o desafortunadamente, para esas personas, Izuku pisoteó esa intención tanto figurativa como literalmente, con movimientos de artes marciales que su bebé no podría haber aprendido. Ella casi creía que había nacido con el conocimiento entre todo lo demás que parecía saber. Y que Izuku solo estaba esperando que su cuerpo se adaptara a dicho conocimiento, e Inko lo consideró un alivio. Katsuki también estaba allí como su amigo autodesignado guardaespaldas, protegiendo a su hijo del mundo. Y no, Izuku realmente no necesitaba protección. Era fuerte, para ser un niño de su edad. Llevaba varios equipos para protegerse a sí mismo y a los demás si era necesario, ocultos en cada centímetro de su ropa, como un arsenal secreto, en lugar de guardarlo dentro de su mochila escolar. Desde una pistola paralizante y gas pimienta, hasta un cuchillo y una gargantilla equipada con una cámara oculta, que nunca se quitó, excepto cuando se vanó. Izuku afirmó que era para registrar cualquier crimen que ocurriera cerca de él, ya sea intimidación en el patio de la escuela. A la lucha héroe-villano. Isashi le regaló esta tecnología en su 5º cumpleaños. Pero mira. Preocuparse era el trabajo de una madre, especialmente cuando el sueño de su hijo se ve perturbado por los terrores nocturnos casi a diario. Izuku nunca se lo contó. Aunque como madre y como abogada especializada en niños maltratados y violencia doméstica, Inko reconoció los signos del trauma. Forma temblorosa, pupilas dilatadas, castañeteo de dientes, cubos de sudor, el color saludable de su rostro palideciendo a un blanco enfermizo. Izuku nunca fue un llorón. Dormido o despierto, su rostro permanecía inexpresivo. Habló en un tono incluso monótono. Entonces sucedió. Fue una ironía tan cruel. Ella oró para que su hijo mostrara sus emociones, y Dios le concedió su deseo con esto. Lo siento. Inko contuvo su propio sollozo mientras abrazaba a Izuku. Se derrumbó y gritó, murmurando disculpas incoherentes una y otra vez. Siento haber fallado. Siento haber sido débil. Dame una oportunidad. Dame una oportunidad antes de que me dejes. Dame la oportunidad de crecer. Más fuerte para poder protegerte una vez más, pero ya eres fuerte, hija mía. Inko quería tranquilizarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Te enfrentas a cada día con la cabeza en alto, incluso cuando otros intentan arrastrarte hacia abajo. Incluso si el mundo te ha marcado como nada más que un pensamiento posterior, nunca vaciles. ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Qué es lo que te asusta? Por favor, dímelo, para que pueda llevar esta carga contigo. Midoriya Inko a veces pensaba que su hijo era la reencarnación de Atlas. Estaba orgullosa del hombre en el que se convertiría algún día. Y al mismo tiempo le preocupaba que estas cargas desconocidas aplastaran cualquier luz y esperanza que le quedaba. La primera vez que Tsukauchi Naomasa conoció a Midoriya Izuku, el niño estaba en un mini mercado comprando un paquete de chicle.
El reloj estaba cerca de la medianoche. Naomasa estaba en medio de la decodificación de un informe compilado por héroes profesionales y clandestinos por igual, sobre los grupos yakuza que aún se aferraban a la existencia. Específicamente, el Shia Sakai. Habían amenazado a Japón mucho antes de la era de los héroes, y probablemente continuarían haciéndolo durante los próximos años. Era un trabajo desgarrador examinar la interminable pila de informes en papel y fotografías. Sus subordinados pudieron entender cuando salió de la oficina para tomar un respiro. Entonces, allí estaba Naomasa, en un mercado de 24 horas, y hojeando el pasillo del café instantáneo. La dueña de la tienda era una anciana con problemas de espalda, cercana a los 70, pero todavía joven de espíritu. Por lo general, su nieto con una peculiaridad de la gravedad la acompañaba, usando su poder para organizar los estantes con eficiencia. Sin embargo, algo lo detuvo esa noche, y el teléfono de la anciana emitió un mensaje de texto que decía que llegaría tarde a su turno. En ese momento, solo 3 personas hacían cola en el registro, incluida Naomasa. Los otros 2 eran un hombre nervioso con una sudadera con capucha negra y un niño con el cabello verde desordenado atado en una coleta corta. Las pecas salpicaban las pálidas mejillas del chico y sus ojos parecían aburridos. Llevaba una camiseta con una imagen de Deer justo en el medio. Naomasa no pensó demasiado en sus compañeros clientes, aunque hizo un pequeño repaso al ver a un niño afuera tan tarde en la noche. Tal vez el hombre de la sudadera con capucha era su padre, e hizo una conversación cortés con la anciana para romper el silencio. Después de pagar su café, salió de la fila para partir. Luego sintió que bajaba la temperatura. Naomasa recordó que se estremeció y se envolvió con su abrigo alrededor de su figura en ese momento. Se rompió el aire acondicionado. ¿O era el viento que entraba por una grieta oculta en la pared? Sacudió la cabeza y salió del mercado, con la mente de nuevo en el trabajo que todavía esperaba ser terminado. Si Naomasa hubiera estado menos cansada y un poco más consciente, podría haber visto al hombre de la sudadera con capucha negra encogido de miedo, sintiéndose dominado por un niño que ni siquiera llegaba a sus hombros. De alguna manera, el niño parecía mucho más alto porque de su aura amenazadora. Si las miradas pudieran matar, el hombre, un aspirante a ladrón, de la pistola medio escondida que trató de sacar del bolsillo de su chaqueta, estaría muerto 10 veces. La anciana saludó con alegre ignorancia cuando el hombre se fue sin comprar nada y gritando una histérica disculpa. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la temperatura volvió a subir, e Izuku silenciosamente colocó su chicle en el mostrador. La segunda vez que se cruzaron, fue mucho más memorable para Naomasa. Izuku estaba en medio de calmar a un civil de un colapso mental. Su turno finalmente había terminado. Naomasa se aflojó la corbata mientras caminaba de regreso a su acogedor apartamento. Otro callejón sin salida en la búsqueda de Shia Sakai. Si no fuera por la seguridad de Sirni y Teye de que todavía estaban activos, podría haber creído que el grupo finalmente había mordido el polvo. Naomasa dejó escapar un suspiro cansado y siguió caminando con pasos pesados, anhelando otra taza de café en el momento en que llegara a casa. Antes de escuchar un sollozo ahogado proveniente del callejón de delante y se detuvo, los instintos sonaron como una sirena. Mientras tocaba el arma en su pistolera izquierda, Naomasa miró a la vuelta de la esquina, evaluando la situación. Vio a una mujer de mediana edad, cuyo cabello caía de su moño cuidadosamente atado, llorando en el abrazo de un niño de cabello verde, un niño de cabello verde familiar. Al no ver nada digno de alarma, Naomasa estaba dispuesto a dejarse conocer. Pero el niño se le adelantó con una mirada aguda en su dirección, casi parecía que la pelirroja había sentido su presencia sin mirar. El niño le susurró en voz baja a la mujer y la ayudó a ponerse de pie, dando un paso cuidadoso hacia el oficial que esperaba. Ella es una víctima, detective, dijo. Tono parejo, continuó, un tipo casi la agredió. Si me entiendes. De hecho, lo hizo, y Naomasa se encogió. Las piezas de la escena comenzaron a juntarse mientras miraba más de cerca. No es de extrañar que estuviera histérica. Dejó que la mujer se aferrara a su abrigo marrón y llorara con el corazón, mientras Naomasa se preparaba para pedirle al niño su testimonio. Sin embargo, no estaba por ningún lado. Aparentemente, la niña pensó que el problema había terminado ahora que estaba con un oficial de la ley. Y le tomó un día darse cuenta del significado de su conversación, por breve que fuera. ¿Cómo demonios supo el chico cuál era su ocupación? Ni siquiera mostró su placa. La tercera vez que se conocieron, Naomasa finalmente supo el nombre completo del niño. El detective parpadeó lenta y deliberadamente mientras observaba la apariencia del adolescente que tenía ante él.
Estaba comiendo un cuenco de katsudon con la mirada plana, esperando que el detective iniciara el interrogatorio. Aizawa Shouta, también conocido como el héroe Eraserhead, lo había llevado al recinto después de encontrar a Izuku en una disputa callejera, ¿otra vez? El niño no parecía estar haciendo nada ilegal, según Eraserhead. Se quedó en la entrada con las manos en los bolsillos. 2 atracadores lo apuntaron con sus armas, ignorando por completo a su primera víctima, quien aprovechó la oportunidad para escapar. Fue un poco extraño. Para cualquier civil en una situación peligrosa, su primer instinto debería haber sido correr y buscar ayuda. Excepto que Izuku no hizo nada. Aún más extraño, los atracadores eran los que parecían asustados, en lugar de al revés. Cuando Eraserhead saltó para someter a los villanos, se mantuvo de pie. Mirada en blanco y sin un tic de distancia. El héroe clandestino no quería admitirlo, pero estaba, un poco nervioso. Y preocupado por la salud mental de Midoriya Izuku. Ningún niño debería estar tan tranquilo después de la violencia. Si al menos se hubiera entusiasmado con la intervención del héroe como un fanático, entonces tendría más sentido. La total falta de reacción envió una bandera roja en la mente de Shouta. Verifique las condiciones en su casa, aconsejó. Puede ser víctima de abuso. Y Naomasa lo hizo. Después de dejar que el niño terminara su comida y le preguntó su nombre, edad, un niño tan pequeño nunca debería estar fuera de la casa tan tarde. ¿En qué estaban pensando sus padres? Dirección y testimonio de un testigo solo estaba de paso. No vi nada sospechoso además de lo obvio. No me hicieron daño, estoy bien. Sí, acabo de regresar de ese minimercado, comprando otro paquete de chicle. Aquí está la evidencia en video de yo no estoy haciendo nada. Antes de que fuera el turno del detective de ser interrogado de alguna manera ingresaste a la fuerza policial porque querías, o porque tu quid te señaló. Naomasa finalmente lo trajo a casa. Izuku vivía en un barrio un poco deteriorado en un edificio de apartamentos de 5 pisos. Vagamente, también la reconoció como una de las calles donde Eraserhead a menudo patrullaba. Naomasa se contuvo un momento, escondida por el hueco de la escalera, y observó la interacción entre madre e hijo. Hasta aquí todo bien. Nada alarmante. Inko se abalanzó sobre su hijo en el momento en que abrió la puerta y le preguntó en qué lugar del mundo estaba, cómo salió del apartamento y por qué se fue en primer lugar. Es casi la 1 de la madrugada. O la madre era una madre negligente o el niño era tan bueno escabulléndose. Naomasa tuvo la sensación de que era lo último. Puede que no sea un experto en la elaboración de perfiles, pero la preocupación ciega grabada en sus mejillas regordetas mostraba los signos de un padre cariñoso. Entonces no es un problema familiar. Y tampoco una negligencia. Quizás problemas en su escuela. La tasa de acoso infantil en Japón no es nada despreciable. En realidad, había empeorado a medida que avanzaba la era de héroes y villanos. ¿No fue eso simplemente irónico? Inko le agradeció sus servicios y le preguntó si su hijo había sido una molestia. Izuku podría parecer desinteresado en todo, balbuceó, pero, cuando se trataba de peculiaridades, podía estar francamente mareado. No por su expresión. Solo sus preguntas. A algunas personas les resultó entrañable y a otras les resultó irritante. No quería asumir, pero esperaba que Naomasa estuviera entre las primeras. Estuvo de acuerdo sin dudarlo. Con toda honestidad, el aluvión de preguntas había sido útil. Izuku señaló la debilidad que su peculiaridad necesitaba cubrir mientras le daba una solución al problema. Naomasa estuvo casi inclinada a invitarlo a la policía en ese mismo momento. No sería bueno que se desperdiciaran tales habilidades de análisis peculiar. O caer en manos equivocadas. Dijiste que tu peculiaridad no te dice si la respuesta es completamente correcta o incorrecta, ¿verdad? Aclaró Izuku mientras terminaba la última cucharada de su comida improvisada. ¿No puede comprender medias verdades? Entonces pregunta directamente, reenviar preguntas. Mejor aún, haga solo preguntas de sí o no. Haga una verificación de antecedentes, cree una historia plausible, múltiples historias, de una razón por la que fueron arrestados porque, Dios sabe, a la gente le encanta cubrir todo siempre que su reputación esté intacta y culpar a otros por ello. No muchas víctimas están dispuestas a compartir su triste historia. No si han sido traicionados una y otra vez. ¿Es esa la razón por la que no me hablas de ti? Naomasa quería devolverle esa pregunta, pero tenía demasiado miedo de que el chico se callara. Sacudiendo este pensamiento, le sonrió a la señora Midoriya y la convenció de que se relajara.
su hijo no estaba en ningún problema, ya que no había usado su peculiaridad para ayudar a Eraserhead a aprehender a los criminales. Solo un civil atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si hubiera usado su peculiaridad, Izuku tendría que enfrentar la ley como un justiciero y sería puesto en arresto domiciliario, al menos por la primera ofensa. Más allá de eso, los delincuentes podrían ser detenidos y tener que pagar una gran suma por su liberación. Izuku resopló silenciosamente en medio de esta explicación, una leve sonrisa estropeó su rostro por lo demás congelado. Eso no funcionaría en mí de todos modos. ¿Qué? Inko, después de darle a su hijo una mirada aguda y la promesa de castigarlo durante una semana en adelante, hizo una reverencia y agradeció a Naomasa una vez más. Entraron y dejaron al oficial solo con sus pensamientos zumbantes. Ese último comentario resonó en su mente, como un gong profundo en un festival de verano. Cuando Naomasa regresó a la oficina, inmediatamente encendió su computadora y abrió la base de datos de Quirk, ignorando la mirada curiosa de sus subordinados. Cuando hizo clic en cierto nombre, sus ojos se abrieron involuntariamente. Midoriya Izuku. Sin peculiaridad. Eso no funcionaría en mí de todos modos. En ese momento, solo tenía un pensamiento. Oh no. Un encuentro fue casualidad, el segundo coincidencia, pero un tercero. Este chico iba a seguir haciéndolo, ¿no? Escabullirse después de su toque de queda y ayudar a las personas en situaciones peligrosas. No estaba claro si Izuku buscó problemas intencionalmente o si fue solo mala suerte ciega, pero el resultado final fue obvio. Tsukauchi Naomasa gimió. Shota no esperaba estar mirando fijamente a un niño de solo un tercio de su edad, y, vergonzosamente, estaba perdiendo la batalla de voluntades. Le gustaba pensar que sus ojos secos eran la razón de esta aplastante derrota, pero ambos participantes sabían que ese no era el caso. La mirada del niño era demasiado en blanco, incluso para Shota. Era ilógico. Eraserhead había comenzado la noche con su rutina habitual, patrullando el vecindario desde arriba con ojos penetrantes y su bufanda lista para lanzar. Ya había detenido un par de robos e intento de asesinato y violación, y estaba pensando con nostalgia en su saco de dormir amarillo. No sabía por qué esta patrulla estaba tan llena de crimen, era apenas una hora después de la medianoche, buen Dios. Además, Nezu quería que el profesorado viniera mañana a la UA para discutir el nuevo semestre que se acercaba rápidamente. Es decir, Shota tenía que levantarse temprano y, con tanta villanía en el camino, no había forma de que pudiera dormir más de 4 horas. Al parecer, con el sol y una taza entera de café negro. Olvídese de los esfuerzos de Isashi por alejarlo de la bebida, Shota y la cafeína estaban unidas por un destino irreversible. Estaba preparado para saltar al siguiente tejado cuando el sonido de una pelea resonó en el callejón de abajo. Shota se detuvo en seco y miró hacia abajo. Había una figura pequeña, vestida con una sudadera con capucha negra con un cuerno de ciervo de dibujos animados, dando vueltas por el suelo y ocasionalmente rebotando en las paredes. La luz lo golpeó por una fracción de segundo y Shota vio pecas adornando un rostro familiar pero un poco más viejo. ¿No era ese Midoriya Izuku? ¿El chico que encontró en otro callejón hace 2 años? Shota lo recordaba claramente. Recordó esos ojos muertos. Sin ver y la cara inmóvil, lo suficiente como para que Shota se preocupara por el bienestar mental del niño. El héroe clandestino simplemente miró desde su punto de vista por un momento. Los movimientos de Izuku eran tan suaves que Eraserhead pensó que reconocía su propio estilo de lucha. No es exactamente su arte entrenado, pero lo suficientemente similar. Rápido y agudo para un mínimo desperdicio de energía, y listo para contraatacar con un golpe sucio si es necesario. El chico no lo necesitaba. Mantuvo una mano en el bolsillo de su pantalón, luciendo casi aburrido. Y tal vez por eso su oponente se agitó, pensando que algún niño no lo consideraba una amenaza real. Hablando del hombre desconocido, los orbes negros de Shota miraron más de cerca. Mientras Izuku seguía moviéndose bajo las farolas, el otro luchaba escondido en las sombras de los edificios. El niño claramente estaba tratando de provocarlo a la luz, solo para verlo mejor, o estaba tratando de atraer la atención de un héroe. Tal vez un poco de ambos, y al parecer, había tenido éxito en el último. Harto de este juego del gato y el ratón, el hombre dejó escapar un gruñido y se lanzó hacia adelante con la mano extendida. Shota tardó menos de un segundo en identificarlo y su corazón se aceleró. Una máscara en forma de pico. Chisaki Kai. El líder del Shia Sakai. Mierda. Se dejó caer casi de inmediato y dejó volar su arma de captura.
Kai hizo una pausa en su estocada para parpadear en estado de shock ante la aparición de un héroe real. Se apartó de la bufanda y saltó hacia atrás, tocando la pared de ladrillos a su lado. Hubo un crujido agudo, luego un estruendo fuerte, antes de que todo el lado del callejón se derrumbara. Entre la nube de escombros y los civiles que gritaban en el interior, Kai escapó. Maldita sea, estaba tan cerca. Un callejón sin salida tras otro en la investigación de Naomasa, y Eraserhead tenía al mismísimo jefe en su punto de mira. Shota se enfureció en su frustración mientras eludía o dejaba que su arma de captura agarrara las rocas que caían. Afortunadamente, Kai solo había destruido la pared y no los cimientos en sí. De lo contrario, estarían desenterrando cuerpos en lugar de algunos civiles heridos. Al menos ahora tienen una ventaja. Uno de los escondites de Shia Sakai debe estar cerca para arrastrar a su líder a la luz en la ruta de patrulla de Eraserhead. La pregunta era por qué ahora, qué era tan importante para él correr tal riesgo. Los zapatos chirriaron sobre el asfalto y Shota se puso rígida. Midoriya Izuku. Su bufanda se movió una vez más y atrapó a Gremlin instantáneamente, envolviéndolo bien como una buena mamá. Izuku no luchó, solo dejó escapar un suspiro largo y prolongado y miró al hombre mayor. Preguntando en silencio qué quería y por favor, termine con este sufrimiento, necesito irme a casa, como, ahora mismo. No había forma de que Shota lo dejara ir después de eso. Y así estaban de vuelta en el recinto y esperando a la detective Naomasa, enfrascados en un concurso de miradas para matar el tiempo. Parecieron años hasta que el oficial finalmente llegó, trayendo más papeleo, información sobre Shia Sakai y su líder. Los dos necesitaban actualizar su información lo antes posible, mientras Izuku trabajaba en un tazón de katsudon recuperado por uno de los subordinados. Shota se desplomó contra la pared cuando Naomasa, después de tomar un respiro fuerte, comenzó el interrogatorio de Izuku. Shota había notado la línea más directa de interrogatorio del detective en los últimos años, y archivó la diferencia. A veces, Naomasa pedía una aclaración. Aunque generalmente se limitaba a preguntas de sí o no que movían el interrogatorio más rápidamente con sus preguntas. Lo hizo en este momento. ¿Estás haciendo su paseo nocturno habitual? Sí, ¿su madre acerca de esto? No, ¿estás comprando otro paquete de goma de mascar a partir de ese mini mercado? Sí, ¿estás buscando problemas intencionalmente? No, Midoriya-kun, bien. Sí, ¿por qué? Porque no confío en los héroes, ¿por qué? Naomasa hizo la última pregunta que todos necesitaban escuchar. La razón por la que Kai estaba interesado en Izuku. Era tan obvio como un día, ahora que Shota estaba en un ambiente controlado y no en medio de una pelea. Kai pudo haber estado tratando de lastimar a Izuku, pero no parecía que estuviera tratando de matarlo. Más bien capturarlo. El niño sabía de esto. Y sabía la razón por la que... No, y tal vez Izuku respondió, bebiendo chocolate caliente mientras los adultos tomaban café. Aparentemente, esta no era la primera vez que Izuku se encontraba con personas con máscaras de pájaros. Justo la semana anterior, había detenido una transacción ilegal amenazando con llamar a la policía. Mientras uno de los delincuentes se escapaba, el otro, el de la máscara de pájaro, trató de silenciarlo. Izuku describió su peculiaridad, cabello que se extendía como una flecha flexible, tejiendo y cortando el aire, y dijo que estaba preocupado por esquivar el violento ataque. Se dio cuenta casi demasiado tarde de que el hombre pájaro estaba sacando un arma. Sin embargo, con un giro oportuno, Izuku logró evitar la bala con solo un roce en su mano. Realmente no dolía, la bala no parecía estar mezclada con veneno, pero, a partir de la reacción del hombre, estaba claro que se suponía que la bala debía servir algo. Izuku lo había oído murmurar. Debería haber funcionado. ¿Por qué no funcionó? Antes de desaparecer en la noche. Entonces, creo que es por eso que estaban tratando de atraparme. Izuku se encogió de hombros descuidadamente. Si notó la mandíbula abierta de su interrogador, entonces no iba a comentar al respecto. En primer lugar, ¿por qué no denunció esto a la policía más cercana? Izuku ya había amenazado a los criminales con eso, debería haber cumplido después de que se rompió la transacción ilegal. En segundo lugar, ¿cómo diablos podía saber si la bala estaba envenenada o no? ¿Por qué no fue al hospital para un chequeo completo? ¿Cómo podía simplemente descartar una experiencia cercana a la muerte? Independientemente, parecía que el niño había estado en el radar de Shia Sakai por un tiempo, y, nuevamente, no vio el sentido de contarle al oficial sobre esto.
Kai debe haber querido saber más sobre el individuo que convirtió su extraña bala, lo que sea que se suponía que debía hacer, en un fracaso. Shota no quería pensar en lo que podría haberle pasado a Izuku si no hubiera llegado a tiempo. No quería pensar en lo que le podría pasar al niño si, no cuando, se negó a considerar esa posibilidad, la Yakuza lograba capturarlo. No quería pensar en esos ojos en blanco en otro contexto. No quería pensar cuando esos ojos muertos se volvieron aún más muerto, si es que eso era una palabra. Naomasa le ordenó a Tamakawa que enviara a Izuku a casa, eran casi las 2 de la madrugada ahora, después de negociar una promesa del niño de contactarlos si se encontraba con alguien con una máscara de pájaro nuevamente. A solas en la sala de interrogatorios, el detective y Shota se acomodaron para abordar la investigación con nuevas pruebas. Estaba en silencio, excepto por el sonido de la pluma rascando el papel, ambos adultos ocupados por sus propios pensamientos. El silencio se rompió finalmente cuando Eraserhead, dejando su informe y mirando directamente al detective con una mirada que casi juzgaba, murmuró: «Parecías muy familiarizado con ese chico, Tsukauchi», recordó haber comenzado la conversación con eso. «¿Te importaría decirme con qué frecuencia hace esto? ¿Con qué frecuencia Izuku puso su propia vida en peligro?» Naomasa soltó un resoplido cansado y dijo: «Nunca se detuvo después de la primera vez que lo trajiste, Eraserhead». Shota estaba bastante seguro de que su cerebro se quedó en blanco después de eso. Especialmente cuando Naomasa afirmó que no podían hacer nada al respecto, ya que sus acciones ni siquiera eran técnicamente ilegales. El niño nunca se defendió físicamente. No usó una peculiaridad. Ni siquiera tenía uno en primer lugar. Entonces, no importa cómo se involucró en una pelea intensa, como hace una hora, y aparentemente hace una semana, no pudieron castigarlo. La ley lo atribuiría a la defensa propia. En ese momento, Aizawa Shota se prometió a sí mismo: si la ley no podía detener a Izuku de su rutina nocturna, entonces lo mínimo que podía hacer era cuidarlo. ¿Qué niño tan problemático? Nezu estaba intrigado. Y, como sabía cualquiera que estuviera familiarizado con el principio A, un Nezu intrigado es un Nezu peligroso. Su atención era algo que muchos estudiantes, y exalumnos, habían aprendido a evitar. Todo comenzó cuando Nezu escuchó a Shota quejarse de un niño problemático en su primera reunión de personal del año. Observó que el héroe clandestino había consumido el doble de la cantidad habitual de café y que las ojeras oscuras debajo de sus ojos eran más prominentes que nunca. Al principio, Nezu atribuyó ociosamente esto al trabajo de héroe que mantuvo a Shota despierto más tarde de lo que debería. Y el profesor descontento no estaba esperando otro grupo de estudiantes a los que tendría que examinar para detectar un mínimo de potencial. Pero, un día después, Eraserhead seguía murmurando sobre un niño específico en voz baja, uno que estaba agregando mucho más a su carga de trabajo. Esto, pensó Nezu, requería una investigación más profunda. Entonces, siguió a Shota. No con sus propios pies, por supuesto, sino a través de las cámaras de circuito cerrado de televisión de la ciudad. La red fue un juego de niños para piratear. Nezu no fue aclamado como la criatura más inteligente de todo Japón por nada. También trajo un par de drones reservados para el examen de ingreso a la UA para completar esta misión secundaria, escondidos entre los árboles, donde sabía que no había cámaras instaladas, pero en la misma área donde Eraserhead a menudo patrullaba. Dentro de su oficina, Nezu tomó un sorbo de su té en contemplación y vio cómo Shota se animaba de repente. Un suspiro escapó de los labios del héroe antes de que saltara de edificio en edificio, y luego bajara a la calle de abajo, aterrizando con los pies primero en la espalda de un hombre. El villano estaba amenazando a un adolescente de cabello verde con su cuchillo, exigiendo que el niño desembolsara todo su dinero, aunque cambiando a una transmisión de video más cercana y rebobinando 30 segundos, Nezu consideró que parecía estar bastante sudoroso, como si el villano estuviera más aterrorizado por la situación que su víctima. Con un golpe en la nuca, el villano quedó inconsciente y Shota le lanzó al chico una mirada penetrante. Niño problema. Entonces, este es el problema más reciente de Shota. Midoriya Izuku. Estudiante de tercer año de Aldera Junior High School. Quirkless diagnosticado, pero con un coeficiente intelectual que, tal vez a medida que crecía, podría incluso rivalizar con el de Nezu. Shota no era el único que podía detectar el potencial. Los pasatiempos incluían el análisis de peculiaridades y la observación de nubes. A simple vista, uno podría confundir a Izuku con un estudiante normal, además de una predilección inusual por las caminatas nocturnas. ¿Insomnio?, se preguntó Nezu. Sin embargo, Izuku no tenía los mismos ojos que Shota. O las 3 de la mañana.
El director tarareó, hojeando viejas imágenes de CCTV, y encontró varios encuentros recientes entre Shota y el adolescente. Luego identificó la razón por la cual un héroe clandestino como Eraserhead estaría siguiendo a un civil de apariencia simple y sin peculiaridad. Según los archivos de la policía, que Nezu obtuvo fácilmente, Midoriya Izuku estaba siendo perseguido por el notorio grupo Yakuza, Shia Sakai. Sin mencionar que era de interés personal para el propio Chisaki Kai. No es de extrañar que Shota estuviera perdiendo el sueño. No importa cómo el hombre trató de ocultarlo con su exterior gruñón y su tono áspero, todos sabían que Aizawa Shota tenía una debilidad por los niños. Se preocupaba por lo tanto que prefería aplastar sus sueños de heroísmo que verlas crecer hasta ser héroes mediocres y morir en acción. Nezu juntó las patas pensativo. Un niño con una inteligencia asombrosa y quizás entrenado en varias artes marciales, buscando constantemente problemas en medio de la noche, siendo perseguido por un villano de alto rango. Los planes comenzaron a formarse dentro de la mente del director. Un Nezu intrigado era peligroso. Shota palideció y soltó una serie de maldiciones cuando su jefe se le acercó y le pidió reunirse con Izuku lo antes posible. La casa de Midoriya era bastante hogareña, con fotos familiares felices colgadas en la pared, y una variedad de miniaturas de ciervos y muñecos de peluche esparcidos por todos lados. Y quiere decir, muchos de ellos. Encaramado en la parte superior de la televisión, sentado en los muebles de la sala, incluso dibujos de ciervos estaban pegados al refrigerador. Eran lo suficientemente caricaturescos e infantiles como para ser un indicador claro de que esta obsesión debía provenir del niño. Izuku reforzó ese punto cuando dio la vuelta a la esquina, abrazando a otra muñeca contra su pecho, mientras bebía té verde de una taza con una pegatina de ciervo. Era desesperadamente adorable. Nezu podría haber desarrollado una pequeña y verdadera sonrisa al verlo. La apariencia de Izuku casi lo distrajo de esos ojos muertos. Ojos que un niño nunca debería tener. Hola, mi nombre es Nezu. ¿Soy un perro? ¿Un ratón? ¿O un oso? Pero lo más importante, eres el director de UA. Izuku terminó la introducción para él, un brillo curioso brilló dentro de esos orbes verdes. Lo siento si esto es grosero, pero ¿qué quieres de mí? Entonces, nadie que tenga pelos en la lengua. Nezu no necesitaba exponer en detalle las escapadas nocturnas de Izuku, estaba claro que la señora Midoriya tenía sus sospechas. Sin mencionar que Naomasa o Shota se habían mantenido en contacto con la madre para ayudar a aliviar sus preocupaciones. Ella sabía algo de lo que estaba haciendo Izuku, pero no podía detenerlo, y castigarlo no significaba nada, el niño podía ser muy rebelde, algo que Nezu apreciaba en la humanidad. Así que Nezu fue por las armas grandes. Quería a Midoriya Izuku en el curso Aero, preferiblemente en la clase de Shota. La respuesta de Izuku fue: no quiero ser un héroe. Es demasiado problemático. Previsible. Shota ya le había informado de la aversión de Izuku hacia esta profesión. Sin embargo, Nezu no se rendiría tan fácilmente. Era terco, o, realmente lo era, uno tenía que serlo para sobrevivir en este mundo cruel. Entonces, siguió negociando. Izuku siguió negándose. Para Shota y la señora Midoriya, fue como ver un intenso partido de tenis. De ida y vuelta, cada lado se niega a retroceder, incluso si tuvieran que empujar al otro hacia una esquina. Entonces Nezu sacó su último movimiento. Con el tiempo, explicó, Izuku estaría perfectamente a salvo dentro de la seguridad de Island. Pero ese puesto no incluía a su madre, que tenía un trabajo estable y se estaba haciendo un nombre en el lado legal de la ley. Por no hablar del joven Bakugo, su amigo de la infancia que aspiraba a ser un héroe. Izuku ya tenía un objetivo pintado en su espalda. Chisaki Kai no tardaría mucho en perseguir a su familia y amigos. Izuku fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de esto. Ser el objetivo del líder de una notoria banda yakuza era un asunto serio, especialmente para un civil. En el momento en que aterrizó en el radar de ese hombre, en el radar de cualquier villano peligroso, en realidad, todo cambió. Ya no se trataba solo de él, sino también de sus vecinos y conocidos asociados. El Shia Sakai no dudaría en usar tal influencia para atraparlo. Nezu sabía que Izuku lo sabía. Izuku sabía que Nezu sabía que él sabía. La expresión del niño puede ser inmutable, pero su mente sombra. Esos orbes verdes parpadearon, sopesando las opciones que tenía en esta situación. ¿Puedo dejar mi trabajo por ti, Izuku? No, mamá. Ser abogada significa demasiado para ti. No voy a dejar que tus sueños se desmoronen solo por mi estupidez. Si tan solo yo no había tentado a la suerte, del director casi podía oír lo que piensa.
Si solo yo había jugado a ser solo un poco de lo normal, mientras más tiempo, entonces tal vez podríamos haber continuado a vivir una vida pacífica en privado. Nezu creía que una vida normal era imposible para el niño. Un destino cruel siempre seguiría el camino del genio. Izuku dejó escapar un suspiro profundo y cansado, demasiado viejo y cansado para alguien tan joven. Sé que me estás chantajeando, comenzó el chico, señalando acusadoramente al director. Pero Izuku también sabía que Nezu tenía razón. Entonces, negoció, o exigió, para ser exactos. Que Izuku se negó a participar en cualquiera de los cursos obligatorios, solo se presentaría para asistir. Ya estaba ocupado con proyectos para la empresa de su padre, prácticamente empleado, aunque todavía era un niño en la escuela. Nezu podía entender la demanda de la habilidad de Izuku. Los analistas de peculiaridades eran muy buscados, y cada día aparecían nuevos poderes en la población. Según la investigación personal de Nezu, Izuku era bueno en eso. Tal vez más que bueno, si el propio director de Island estaba pidiendo su opinión, y Nezu no se avergonzó de admitir que explotar esa habilidad era una de las razones por las que quería a Izuku en su escuela también. El niño también dijo que rechazaría la invitación para mudarse a Island por el simple hecho de asistir a UA, pero que no podía rechazar el trabajo porque ya habían pagado por adelantado. Hacer eso, mientras tener que asistir a lecciones de héroe y completar un trabajo escolar riguroso sería, en sus palabras, demasiado problemático. Por último, Izuku juró que no estaría en camino de obtener una licencia de héroe, pase lo que pase. No le importaba si UA caía bajo escrutinio por admitir a un estudiante sin Quirkles en el curso de héroe. Izuku no iba a ceder en esto. Se negó rotundamente a involucrarse en cualquier mierda de héroe contra villano. Nezu asintió en comprensión y calmó a la señora Midoriya con las palabras bastante directas de su hijo. Todavía no sabía por qué Izuku odiaba la industria de los héroes. ¿Te lastimaron? ¿Alguno de ellos te traicionó de la forma en que me han traicionado a mí? Pero no se atrevería a forzar su suerte. Era bastante simple para Nezu reunir información sobre el niño, y sospechaba que volvería a morderlo en el trasero si Izuku tenía los medios y la tecnología para investigar a Nezu a cambio. ¿Estaba paranoico por desconfiar de un adolescente? No, Nezu no se había perdido el destello de ira real en esos ojos verdes. Una clara indicación de que Izuku no dudaría en vengarse por verse obligado a seguir el camino que tan desesperadamente quería evitar. Si bien el principio de UA parecería tan limpio como un silbato en línea, Nezu no quería que nadie investigara su pasado sin su consentimiento. Cuando los dos se dieron la mano para sellar el trato, Nezu se dio cuenta de que esta pelea no había terminado. Izuku pudo haber aceptado su oferta, pero no esperaba que el chico lo siguiera fácilmente. Seguramente continuaría con sus caminatas nocturnas, incluso si tuviera que romper todas las reglas y barreras que UA colocara en su camino. Nezu trató de mantener su sonrisa bajo control. Midoriya Izuku era un niño intrigante, de hecho. Toshinori se encontró por primera vez con Midoriya Izuku de pie en medio del pasillo de la escuela. En una mano, el niño llevaba una bolsa de papel llena de cuadernos, mientras que con la otra sostenía un peluche de ciervo cerca de su pecho. Yaji Toshinori, mejor conocido como All Might, parpadeó estupefacto. Era normal cruzarse con un adolescente en la UA, claro, pero el nuevo semestre aún no había comenzado. Acababan de terminar de evaluar a los estudiantes con la recomendación de un héroe esa mañana, juzgando si realmente eran dignos de ser aceptados en la escuela secundaria UA sin tener que aprobar el examen normal. Quizás el niño era uno de esos 5 estudiantes. Pero Toshinori no recordaba haber visto un cabello verde tan inusual. Entonces dicho chico se dio la vuelta, tal vez sintiendo la mirada de Toshinori en la parte de atrás de su cabeza. Ahora que estaban uno frente al otro, el prohéroe estaba seguro de que no era uno de los estudiantes recomendados. Las pecas salpicaron sus pálidas mejillas, y los ojos verdes parpadearon perezosamente mientras el niño masticaba un trozo de chicle rosa. Con poco o ningún cambio en la expresión, incluso ante la forma hundida de Toshinori, se sacó el chicle y dijo: ¿Te importaría darme instrucciones para llegar a la sala de profesores, All Might-san? Toshinori casi escupe sangre. ¿No? ¿Cómo? Quería preguntar, pero su garganta se atascó en el último segundo, lo que le hizo balbucear tonterías en su lugar. Su cuerpo los guió automáticamente a su destino. Nezu había convocado otra reunión de personal esta noche, mientras sus pensamientos corrían en círculos de pánico. ¿Cómo lo reconoció el niño en su personalidad civil? ¿Alguien en OA accidentalmente derramó los frijoles? ¿O el propio Toshinori expuso el secreto un día al volver a cambiar mientras había una audiencia? Esto era malo, ¿no?
Antes de que pudiera decidir cómo iniciar una conversación cara a cara con el chico sobre su secreto, se abrió una puerta. Parecía que, mientras estaba atrapado dentro de su propia mente, habían llegado a la sala de profesores. Todos estaban allí, mesas y sillas dispuestas en círculo. Toshinori vio confusión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que había un estudiante desconocido al lado del número 1. Excepto por Nezu, quien se reclinó en su silla con satisfacción. Y Shota, que dejó escapar un suspiro de sufrimiento. Sin dudarlo, el niño se sentó junto al sonriente director y luego dejó caer la frente sobre la mesa, obteniendo otra mirada de desconcierto de sus asociados. Nezu se puso de pie para dirigirse a la habitación y explicar la presencia del joven extraño antes de que pudieran plantearse preguntas. Su nombre era Midoriya Izuku. Él y su madre vivían en el dormitorio de la UA, recientemente construido, que estaría abierto a cualquier estudiante que deseara quedarse en el campus. Izuku, quien supuestamente era muy bueno en el análisis de peculiaridades, ayudaría a la escuela como consejero no oficial. No era estudiante de ningún programa, ya sea de apoyo, estudios generales o el curso de héroe, sin embargo, lo colocarían en la clase de Shota. El hombre gimió en voz alta ante eso. Sí, esencialmente se aprovechó de la buena voluntad de UA. Y sí, su decisión es definitiva, a menos que quieras tener la muerte del joven Izuku en tus manos. Toshinori sintió que la información encajaba en su lugar, mientras que los demás miraban boquiabiertos al chico que bien podría haber estado durmiendo al lado de Nezu. Ahora recordaba el caso en curso que había consumido a la detective Naomasa durante varios años. Siempre que se conocían, su amigo seguramente se quejaría de que cierto niño aumentaba su carga de trabajo. Con bastante frecuencia, la historia prácticamente se quemaba dentro de su mente. Este chico fue el objetivo del infame grupo Yakuza, Shia Sakai. Nezu no estaba exagerando cuando dijo que firmarían la sentencia de muerte de Izuku si UA lo rechazaba. Ahora, con eso fuera del camino, Nezu aplaudió con sus pequeñas manos. El tono de su voz hizo que los pelos del cuello de Toshinori se erizaran y todos inconscientemente enderezaron la espalda. Comencemos con la razón por la que los llamé a todos aquí. Midoriya-kun, el piso es tuyo ahora. Izuku volvió a la vida, refunfuñando mientras se despegaba de la mesa. Dejó el peluche y se puso de pie, rebuscando en su bolso para darles a cada uno de ellos un cuaderno de espiral. Los ojos entrecerrados de Shota se abrieron de par en par en el momento en que leyó lo que estaba escrito en los suyos. Isashi dejó escapar un grito de sorpresa y Kan pronunció una suave maldición. El mismo Toshinori tosió sangre casi de inmediato. El cuaderno de Toshinori estaba lleno de información sobre él, no solo como Toshinori, sino también como All Might. Sobre su vida, su peculiaridad, cómo funcionaba su peculiaridad y cualquier debilidad que pudiera conllevar. Y también hubo sugerencias para mejorar. Cómo cuidar mejor su salud, cómo usar su peculiaridad de manera más eficiente. Un párrafo también mencionó las píldoras que Chiyo, conocida como Recovery Girl, produciría pronto. ¿Qué píldoras? Le preguntó a la mujer que estaba sentada a su lado. Ella le mostró su propio cuaderno. Izuku, un adolescente, había esbozado la receta de una nueva droga que consistía en poderosos estimulantes y nutrientes, como arroz, diversas harinas, legumbres secas y semillas de frutas. Le otorgaría al paciente la energía suficiente para continuar 3 horas más allá de su resistencia. Se esperaba que Toshinori consumiera este medicamento solo en casos de emergencia. Por ejemplo, si tiene que derribar a un villano con toda su potencia cuando ya ha superado su límite. Tan pronto como los efectos desaparecieran, se sumergiría en un agotamiento total y absoluto. No más de 3 pastillas en 24 horas, advirtió el cuaderno, o las repercusiones para su salud podrían ser nefastas, posiblemente un coma. Claramente, consumir esto de cualquier manera no era una opción aceptable. Mientras que Kan le preguntó a Izuku quién hizo esta lista de observación, Nezu-san ya dijo que voy a ser un consejero de Quirk, ¿no es así? ¿Todo escrito? Ese es mi trabajo, amigo. Ichiyo preguntó si la gente desarrollará una dependencia de esta píldora. De ninguna manera. La reacción es demasiado severa. También hice que supiera a bola de barro, solo para hacerlos menos atractivos. La mente de Toshinori estaba llena de preguntas una vez más, sus labios fruncido por la preocupación. Honestamente, ¿cómo diablos supo este chico acerca de sus formas duales? ¿Cómo podría describir cómo funcionaba la peculiaridad de All Might con tanta precisión? Al menos él no sabía que este poder podía ser transmitido a otra persona. Un poco de alivio ahí. Entonces, Toshinori finalmente preguntó.
Con una mirada cautelosa sobre el chico que sabía demasiado, expresó la pregunta principal que el héroe había estado pensando durante los últimos minutos. Izuku solo miró a Toshinori como si fuera un idiota. Nadie te ha visto nunca fuera de la batalla, incluso con esa gran forma tuya. Eso significa que vives lejos de la ciudad, o que tu peculiaridad es una transformación como Moon Lady. Eliminé la primera opción porque siempre estás en el área cuando hay problemas. No puedes tener una peculiaridad de teletransportación porque te toma un minuto unirte a la pelea, así que definitivamente una peculiaridad de transformación. Luego está tu altura. Las rubias están en todas partes, pero alguien tan alto como tú. Eso es una rareza en Japón, si se descartan aquellos con una peculiaridad de mutación. Izuku se cruzó de brazos y levantó una ceja. Francamente, me sorprende que nadie haya juntado 2 y 2. Solo porque Yaji, Toshinori y All Might parezcan físicamente diferentes, eso no significa que debas renunciar a toda discreción. Al menos recorta tu flequillo con un alfiler o algo después. Cambias a tu forma civil. Ese cabello es tu característica más reveladora. Honestamente, héroe problemático, bueno, cuando lo puso así, Toshinori se sonrojó de vergüenza, reprendiéndose a sí mismo por su estupidez. Algunas preguntas de los otros héroes, doble confirmación sobre algo u otro escrito, y finalmente la reunión terminó. Izuku recuperó sus cuadernos y dijo que los quemaría como medida de precaución. ¿No los has memorizado? ¡Qué lástima! No voy a poner en peligro tu vida dejando estas cosas por ahí para que cualquier villano las encuentre y explote tus debilidades. Ven a buscarme si tienes alguna pregunta. El niño luego declaró que estaba listo para regresar a su habitación a tomar una siesta. Sin embargo, antes de que Izuku saliera de la sala de profesores, inclinó la cabeza hacia un lado y lanzó una revelación más alucinante para que la masticaran. Haz una investigación sobre Endeavor. Si no puedes reconocer el abuso infantil tan obvio, entonces no mereces llevar el título de héroe. Entonces la puerta se cerró, dejándolos a todos en un silencio de choque y un silencio contemplativo. Yaji Toshinori recordó, entre toser sangre y secarse el sudor, que Isashi había dicho las palabras que todos estaban pensando: ¿nos odiaba, no? Nezu asintió alegremente. Momo simplemente parpadeó sorprendida cuando apareció Midori y Izuku, lloriqueando descaradamente detrás de un maestro que arrastraba los pies exhausto. Era el día del examen de ingreso, y Ua había invitado a los estudiantes de recomendación a mirar junto con el personal si así lo deseaban. Fue una oportunidad única para ver a sus posibles compañeros de clase y juzgar sus capacidades para el trabajo de héroe. Momo se sentó en la misma esquina de la sala de observación, charlando amigablemente con un chico de cabello blanco, cuando la puerta se abrió de golpe, lo que provocó que todos los presentes buscaran inmediatamente la interrupción. Fue entonces cuando notó al hombre de aspecto sin hogar, vestido con ropas negras raídas, y escondía su rostro detrás de un cabello desordenado y lacio y una bufanda larga. Momo supuso que este adulto solo podría ser uno de sus maestros, sabiendo que a esta oficina solo podían ingresar los miembros del personal antes mencionado, y un héroe, probablemente uno subterráneo. Sin embargo, el chico al que arrastraba con él, parecía tener más o menos su edad, el pelo verde recogido en una simple coleta y agarrando un peluche de venado casi infantilmente, era alguien a quien ella no reconocía. Estaban envueltos en una feroz discusión. Sobre el hombre que no respeta los límites, sobre la hora y el lugar adecuados para tomar la siesta, sobre los sacos de dormir amarillos y la hipocresía. Los otros profesores solo escucharon divertidos, por lo que probablemente esto era algo común. Momo se preguntó quién podría ser el chico. ¿Otro estudiante de recomendación? ¿Llegó tarde a su propio examen? Izuku escuchó su nombre, terminó la pantalla caminando hacia los monitores y dejando escapar un pequeño zumbido. ¿Alguien captó tu interés, pequeño oyente? Escuchó la voz de Present Me preguntar. Izuku gruñó esta vez. Su dedo señaló una de las pantallas, abrió la boca y salió una avalancha de información. Momo estaba bastante segura de que su mandíbula se abrió, y los otros estudiantes parecían igualmente sorprendidos. Fue indignante cómo el chico rompió a cada examinado. Rasgos de personalidad, peculiaridad visible, posibilidades de éxito o fracaso en función de su desempeño, puntajes finales aproximados. Es posible que sus comentarios no hayan sido 100% precisos, pero sonaba confiado mientras hablaba, y los profesores asentían con la cabeza. Vagamente, Momo se preguntó si Izuku tenía una peculiaridad de inteligencia o clarividencia para ayudar con sus observaciones.
Una de las conversaciones que recordaba con tanta claridad fue donde Izuku habló sobre un estudiante en particular, que parecía que estaba fallando, donde en realidad podría mostrar su poderoso quirk más fácilmente si este examen no está sesgado hacia aquellas personas con un quirk llamativo, una sociedad problemática. Luego, ese mismo estudiante salvó a una niña que quedó atrapada bajo los escombros causados por el absolutamente loco Zero Pointer. Izuku no parecía divertido. Sus ojos en blanco, miraron con dureza a Nezu, mientras que la criatura misma sonreía con falsa inocencia. Momo tuvo que estar de acuerdo con Izuku. Algunos estudiantes pueden haber tenido peculiaridades poderosas, pero desplegar un robot tan alto como un rascacielos fue una exageración. Una vez que terminó el examen, el héroe clandestino hizo salir a todos para que los profesores pudieran tabular las puntuaciones de los participantes. El chico de cabello verde los seguía, bostezando mientras abrazaba al peluche aún más fuerte contra su pecho. Realmente se veía como un niño pequeño, actuando así a pesar de que tenía la misma edad que Momo, y sus ojos estaban llenos de dolor. Inasa, la más amigable de todas, decidió entablar una conversación, su voz retumbante resonó en los pasillos. Él habló sobre lo genial que fue el examen de ingreso, lo genial que era Izuku cuando adivinó casi todo bien, y cómo ese quirk suyo lo ayudará mucho en un examen de escritura, debe haber sido la persona más inteligente en su escuela anterior. Y, no tengo un quirk. Y todo se detuvo con un chirrido. Inasa parpadeó como una lechuza mientras Izuku bostezaba una vez más, sus cejas se levantaron de una manera desafiante. Como si estuviera listo para la burla o una mirada de lástima. Quizás, si Momo no lo hubiera visto en acción. Cómo Izuku rompió la peculiaridad de cada estudiante con una sola mirada. Cómo, cuando Present Mig regresó del campo gritando de emoción, neutralizó el chillido ensordecedor del presentador con un fuerte golpe en la garganta. Cómo arrojó un pequeño fajo de papel por el cañón de la pistola de Snipe con una precisión infalible, provocando que se volviera contraproducente e interrumpiera el debate cada vez más violento entre Snipe y Black King sobre la colocación de estudiantes. Momo nunca lo admitiría, pero sus labios se curvaron divertidos cuando los dos profesores tosieron con el rostro cubierto de hollín. Present Mig no tuvo la decencia de contenerse y se rió con una mano todavía en la garganta. Si Momo no hubiera presenciado todo eso, podría haber sentido la necesidad de ser madre gallina de Izuku. Quirkless no es igual a inútil, ella lo sabía. Pero sí significaba que es otro civil normal al que los héroes deben proteger. Sin embargo, estaba claro que Izuku se protegería a sí mismo. Con una mente como la suya, recolectando información en segundos sobre cómo funcionaban las peculiaridades de los demás, Momo no pensó que sería prudente subestimar a este chico de apariencia normal. Sabía que los otros estudiantes de recomendación sentían lo mismo, y la atmósfera se había vuelto incómodamente fría, en el momento en que Izuku anunció que no tenía un don. Se sentía como si el aire mismo estuviera presionando sobre ellos de una manera amenazadora. Un movimiento en falso, una palabra equivocada, y podrían nunca vuelvas a respirar. Inasa negó con la cabeza con furia, negando la implicación tácita del prejuicio. Incluso llegó a postrarse en una reverencia dojesa. Después de que Izuku hizo un pequeño sonido de reconocimiento, el aire frío se dispersó, y Nasa se puso de pie. El adolescente continuó hablando en voz alta, aunque Momo pudo escuchar cierta vacilación en su voz cuando hizo la pregunta en todas sus mentes. ¿Por qué estás aquí entonces? Afortunadamente, Inasa logró hacer que sonara más como una curiosidad que un juicio, su personalidad era demasiado directa para eso. Izuku se inclinó sobre sus talones y cerró los ojos. Él respondió en un tono uniforme. Sin embargo, casi sonó como un don de fatalidad en sus oídos. Porque Wa piensa que obligarme a asistir a esta escuela es una protección garantizada contra el ataque de cualquier villano. ¿Qué? Sin embargo, no tuvieron la oportunidad de pedir más detalles sobre sus siniestras palabras. Aizawa-san pareció guiarlos hacia su próximo destino, mientras Izuku se dirigía hacia el edificio que reconoció vagamente como el nuevo dormitorio. ¿Vivió allí? Momo no se había dado cuenta de que la pensión estaba abierta para que los estudiantes se mudaran. Si ese fuera el caso, tal vez debería volver a hablar con sus padres. Si supieran que Momo no estaría completamente sola, tal vez apoyarían su deseo de independencia. La rareza del estudiante llamado Midoriya Izuku nunca sería olvidada. Pero por ahora, Yaoyorozu Momo se dejó distraer por los pensamientos sobre su futuro y por convencer a sus dominantes padres de que su hija finalmente estaba lista para desplegar sus alas.
Tenya se sintió ofendida por la flagrante falta de respeto que Midoriya Izuku mostró hacia su maestro de aula. Al principio, no pensó demasiado en él, demasiado ocupado amonestando al descarado rubio por su rudeza con el predecesor de su escuela al poner las piernas sobre la mesa de esa manera. No parece mucho. Cabello verde, salvaje, atado en una simple coleta. Demasiado ocupado durmiendo en su escritorio y dejando escapar un suave ronquido. El alboroto de la clase no le molestaba. Cuando Bakugo Katsuki, el chico grosero, se presentó agresivamente en medio de su discusión, accidentalmente chocó las patas de su silla contra la mesa, él todavía no se movió. Quizás Greeny estaba demasiado emocionado por el hecho de que ahora están asistiendo a la famosa Hero School of Wa, que se quedó despierto hasta tarde y no durmió lo suficiente. Tenya entiende, él también estaba emocionado. Pero el adolescente debería al menos intentar tomar un merecido descanso en este nuevo semestre. Dando a todos una primera buena impresión y todo. Incluso ese chico de cabello púrpura tenía los ojos abiertos, aunque las bolsas debajo de sus ojos suplican lo contrario. Entonces su maestro vino como una mariposa tratando de salir del capullo, pero fue en vano. Echó un vistazo a sus rostros desconcertados, tuvo una expresión de preguntarle al dios de arriba por qué lo torturaron con esta responsabilidad y les ordenó a todos que salieran al campo. Ignorando por completo la orientación a la que deberían haber asistido en este momento. Katsuki se reclinó en su silla y golpeó el escritorio de la granete. Suku escuchó decir al rubio, se despertó y bostezó, frotándose los ojos para poder recuperar la vista. Fue solo una interacción normal entre asociados. Sin embargo, los orbes de Tenya aterrizaron instantáneamente en su uniforme. O más bien, en la sudadera con capucha negra con cuernos de ciervo debajo de la chaqueta gris, claramente una violación de la regulación uniforme de la prestigiosa escuela secundaria UA, sin mencionar la gargantilla en su cuello, que... Antes de que pudiera regañarlo por eso, sin embargo, Sensei había agarrado el brazo de Suku y lo había arrastrado afuera, refunfuñando sobre el niño problemático es un problema. Katsuki lo siguió, riendo locamente todo el tiempo. Tenya pensó que su maestro lo iba a reprender por la obvia ofensa. Pero no. Shota simplemente lo llevó al campo y lo dejó por su propia voluntad. No se cambió a su uniforme de educación física, ni siquiera se unió a su prueba de aprehensión de peculiaridades. Simplemente continuaba con su actividad anterior y dormía la siesta bajo la sombra de los árboles circundantes. No entendió. ¿No se suponía que el trabajo de un maestro consistía en enderezar al estudiante rebelde en el momento que se le notaba? Afortunadamente, Tenya no fue la única que estaba confundida por la flagrante ignorancia. El chico con cola queer levantó la mano y preguntó exactamente eso. Shota echó un vistazo al adolescente dormido y luego resopló. La expresión "estoy tan harto de esto" volvió en un segundo. Ese es Midoriya Izuku. No es un estudiante de UA. La respuesta hizo que un susurro se hiciera eco. La confusión no desapareció. En cambio, se hizo aún más fuerte. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, si no es uno de ellos? Tenya quiso aclarar, pero la prueba había comenzado. ¿Por qué lleva el uniforme de la UA, incluso si no era un conjunto completo? ¿Es uno de los hijos de la maestra? ¿A qué preparatoria asistió? ¿No debería estar allí entonces? En lugar de holgazanear en la escuela de otras personas. Lo estaba molestando en la vanguardia de su cerebro. Su cuerpo puede moverse por sí solo para terminar la prueba, pero su mente vagaba, cuestionando la existencia de este relajado adolescente. Entonces, después de que sus ojos captaron el marcador en el marcador, dejó escapar un suspiro porque no estaba en el último lugar y en peligro de ser expulsado, luego dejó escapar un suspiro más grande cuando Shota dijo que todo era una artimaña lógica. Podía sentir el alivio del chico púrpura desde aquí sin tener que estirar el cuello para mirarlo. Tenya avanzó. Izuku estaba en medio de estirar su cuerpo cuando aterrizó una palma en su hombro. La palabra "puedo hablar contigo" ya estaba en la punta de su lengua. Antes de que su vista se nublara, su cuerpo se sintió ligero. Y al segundo siguiente, ya estaba en el suelo, mirando directamente a esos orbes verdes en blanco, muertos, mientras la punta de algo afilado brillaba debajo de su barbilla. Todo quedó en silencio. Escuchó que alguien se atragantó con su propia saliva, pareciendo darse cuenta de que solo Yudo arrojó a uno de sus compañeros de clase al suelo, y sin peligro real en las inmediaciones. Izuku se guardó el cuchillo. No parecía un cuchillo. Es un kunai. ¿No sabía alguien todavía hace esos en este tiempo de las edades? De nuevo en la capucha de su chaqueta y se puso de pie, mirando a Tenya con los ojos entrecerrados. Lo siento. No soy bueno con las emboscadas por la espalda.
Mis reflejos simplemente se activaron, y Izuku se rascó la nuca, problemático. Pero la próxima vez, si quieres hablar conmigo, intenta llamarme por mi nombre. Tienes suerte de que no esté durmiendo del todo. De lo contrario, mi arma te desgarrará la garganta sin piedad. No escuchó a Izuku decir eso específicamente, sin embargo, escuchó la insinuación de todos modos. Izuku se alejó con Katsuki justo a su lado, golpeando con el puño el pecho de su amigo y felicitándolo por el susto del día. Todos los estudiantes de la clase 1 estaban paralizados. Sus cerebros aún no podían procesar la impactante escena que vieron hace un minuto. Él tragó saliva. A partir de ese día, Ida Tenya prometió no volver a enemistarse innecesariamente con Midori y Izuku. Si eso significa hacer la vista gorda ante su ofensa contra el reglamento escolar, que así sea. De todos modos, no es como si fuera un asesino disfrazado. Mientras no lastime a nadie, entonces todo está bien. Fin del capítulo.